Bendecidos somos, mis amados hermanos. Gracias damos a Dios por esta mañana, por este día. Sean bendecidos todos los que estamos acá presentes en la congregación, en CESBI. También bendecimos a todos los conectados. Esperamos que hayan sentido, ¿verdad?, ese abrazo del Señor. Gracias, Pastor Joel. Esperamos que hayan sentido ese abrazo, esa bendición, esa gloriosa presencia del Espíritu Santo que trae sanidad al corazón, que trae libertad. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar porque el tiempo avanza, hermanos, y yo quiero compartirles un consejo de la palabra, una palabra que me habló a mi corazón y creo que también al suyo va a hablar en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a tener una lectura en Efesios 5:8. Los que trajeron sus Biblias en físico, los que la tienen allí digital y los en las pantallas, también vamos a expresar este versículo. Mire cómo dice la palabra del Señor. Con la bendición de que Dios está en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo sintieron? Amén. Y aunque no lo sintamos, hay convicción en nuestro corazón de que Dios está. Amén. Dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, diga ahora. Está hablando de el aquí, ¿verdad? El ahora, el presente. Ahora soy luz en el Señor. Por tanto y demás, andad como hijos de luz. Padre, gracias por esta palabra. Bendecidos somos al escudriñarla porque nos haces crecer en ti. Amén. Quiero hablarte bajo un tema titulado Somos luz. Dile a tu hermano, eres luz. Entonces no te apagues, ¿verdad? Si eres luz, no te apagues. Y quiero platicarles un poquito, porque dice que cuando una madre está embarazada en el hospital y el bebé está a punto de nacer, se dice que dio a luz, ¿verdad? Que va a estar a punto de dar a luz. Y esto es una realidad, porque dar a luz significa que algo que estaba oculto va a ser revelado. O sea, nosotros, las mujeres que tuvimos el privilegio y la bendición de embarazarnos, sabíamos que estábamos embarazados, pero no veíamos en este caso, ¿verdad?, el feto, no lo veíamos sino por unas ecosonogramas o ecografías, pero en realidad pues no lo estábamos mirando bien. Entonces, cuando Pablo dice también que él sufría de dolores de parto, él estaba dando a entender y él quería, como quien dice, darle a entender a la iglesia en ese momento de que él estaba con dolores de parto, porque él necesitaba que Cristo fuese formado en cada uno de los creyentes para poder así dar a luz a ese Cristo que estaba siendo improntados y gestados en cada uno de ellos. Por eso que Pablo comienza, ¿verdad?, diciendo aquí en el libro de Efesios, porque en otro tiempo, habla de un tiempo pasado, nosotros sin Cristo, ¿cuántas tinieblas vivimos? Dice la Biblia, baste ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los del mundo, andando en lascivias, en concupiscencias, en herejías, en toda clase de maldad y de malicia. Basta ya ese tiempo de haber hecho todas esas cosas. Antes éramos, pero ahora el presente, el yo de Dios está hoy aquí diciéndote, ahora eres un hijo de luz. Tienes que vivir y tienes que andar y caminar como el hijo de luz. El proceso de crecimiento y madurez en cada uno de nosotros dará a luz a Cristo. Los procesos que nosotros vivimos van a generar en nuestros corazones y en nuestra vida madurez a tal punto que cuando nos hagan cosas que nos ofenden, nosotros vamos a dar a luz a Cristo. Vamos a saber perdonar, vamos a pasar por alto la ofensa. Y el dilema no es simplemente, ¿verdad?, que lo tenemos, sino que tenemos que manifestarlo. Porque ¿cuál es el asunto de tener a Cristo y ser egoísta con ese Salvador? Yo tengo que manifestar a Cristo a otros. Yo tengo que proclamar el mensaje de la salvación a otras personas. Cuando tú estabas muerto en delitos y en pecados, espiritualmente hablando, alguien se acercó a ti. Alguien llegó con una palabra de salvación, de restauración y de reino y te presentó esa luz de Cristo. Por eso hoy estás aquí en este lugar. Entonces, ¿por qué no compartir
¿Y por qué no resplandecer donde las tinieblas, hermanos, abundan? ¿Cuántas tinieblas abundan a nuestro alrededor? Llámese trabajo, aún con nuestra propia familia. ¿Estás reflejando verdaderamente la luz de Cristo en tu vida? ¿O la luz que estás reflejando es otro tipo de luz? Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el ser y hacer. Porque no se trata simplemente de arrepentirnos de la boca o del corazón, ¿verdad?, hacia afuera, sino que verdaderamente el Espíritu Santo habita en nuestras vidas y nosotros podamos manifestar que verdaderamente el Señor ha hecho grandes cambios en nosotros. El arrepentimiento no es de bocas, el arrepentimiento es un acto de confesión y de fe y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito un cambio de mentalidad, necesito un cambio en la manera de ser, de pensar y de actuar. En otras palabras, la metanoia del Espíritu Santo está sobre tu vida, pero tú tienes que manifestarla. La palabra de Dios tiene poder, pero si yo no la creo y no camino bajo esa convicción, hermanos, no voy a ser transformado, no voy a aportar y no voy a ser portador de la luz de Cristo. Dice que en el nuevo pacto está muy claro el ser de los hijos de Dios. No se trata de ser o de pretender o de suponer ser, ¿verdad que no? Se trata de ser. Y el nuevo pacto nos habla el ser de los hijos de Dios. En otras palabras, nos da identidad. Porque cuando el Señor nos llama, dice que a los que les confesaron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad, les dio la identidad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y no simplemente te hace hijo, te hace heredero. Te hace un hijo y una hija llena de libertad para poder libertar a otros. Por eso que Pedro decía, mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido. Cantaba el pastor Luis y decía, ¿verdad? Cuando nadie me vio, cuando nadie me amó, ¿quién fue quien lo hizo? Él me miró en lo más bajo, donde yo no tenía esperanza. Él me amó y me miró. Entonces dice Pedro, mas ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son un pueblo redimido por la sangre de Cristo, son luz en medio de tantas tinieblas, son sal en medio de esta tierra donde van a sazonar, donde van a llevar alegría, donde van a llevar paz. ¿Eres portador de gozo? ¿Eres portador de paz? ¿O estás siendo un portador de división? Somos luz en el Señor. Pablo nos exhorta, por tanto, andemos como esos hijos de luz. Amén. Entonces, la pregunta sería, ¿qué estamos reflejando en nuestras vidas? ¿Reflejamos lo que somos hoy o seguimos reflejando lo que éramos antes? Yo no sé tu condición, ¿verdad? Pero esta palabra tiene que hoy calar en nuestros corazones. Y si no estamos manifestando lo que somos, entonces es porque no lo tenemos. Si tú no tienes a Cristo adentro, no vas a ser portador de esa luz. Nadie da de lo que no tiene, hermanos. Cuando nosotros amamos, es porque hay amor en el corazón. Cuando nosotros perdonamos, es porque el perdón de Dios ya se manifestó en mí, se gestó en mí, por tanto yo lo voy a dar a otros. Por eso que Jesucristo le demandaba a los discípulos, así como yo he perdonado sus ofensas, ustedes también deben de perdonar. Entonces, el Señor quiere que nosotros hoy nos pongamos a cuenta con Él. Amén. Pablo expresa, ¿verdad?, que antes éramos, en otras palabras, éramos y vivíamos en tinieblas. O sea que nuestra conducta estaba alineada a las tinieblas. Pero ahora somos luz en el Señor. O sea que el cambio de naturaleza en mi vida, ¿qué produce? Cambio de actitud, hermanos. Si la naturaleza de Cristo está en mí, yo no voy a seguir haciendo ni actuando de la manera que yo era, porque antes éramos, en el pasado. El pasado quedó atrás, está pisado. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Dice la palabra, ¿verdad?, en la misma Reina Valera que leímos,
Porque el fruto del Espíritu es ¿en qué? En toda bondad, justicia y verdad. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en Cristo, por tanto andemos en esa luz, porque el fruto del Espíritu, o sea, le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Efesios, antes tú vivías haciendo las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras? ¿Cómo se manifiestan las obras de la carne? En celos, en pleitos, en iras, en contiendas, en herejías, en enemistades. Esto éramos antes. Estas manifestaciones de la carne eran las que nos gobernaban, pero el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que está en tu vida, porque tú un día aceptaste a tu Señor, tú decidiste abandonar las tinieblas, tú decidiste caminar en pos de Cristo. Esos frutos del Espíritu a ti te deben de conllevar a vivir una vida cristiana de 3 maneras. En toda bondad, apartarte del mal, ser una persona buena. En toda justicia. Tú no puedes gozarte de la injusticia, porque el amor, dice la palabra, que no se goza de la injusticia. Y en toda verdad. Tú tienes que vivir la verdad en Cristo. Tú tienes que hablar la verdad con tu esposo. Tú tienes que hablar la verdad con tu esposa. Tú tienes que vivir verdad en Cristo con tu familia. No podemos aparentar lo que no somos, hermanos, porque nos hacemos hipócritas delante del Señor. Conocerás a un hijo de luz cuando sus actos producen cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Usted sabe cómo usted va a ser conocido afuera? Cuando usted produzca cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque se ofende o está ofendida por la conducta que tú y yo hemos tomado delante de ellos. ¿Cómo viven esos hijos de la tiniebla? Lo dice Pablo en el mismo libro de Efesios. Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios. Tú le vas a hablar de Cristo y ellos no quieren nada. Pierden toda la sensibilidad, y les di un tema. ¿Por qué pierden toda la sensibilidad? Porque les vale un grano lo que está sucediendo alrededor. Así vive el hombre que está en tiniebla. Si tú tienes esta conducta, déjame decirte, entonces que la luz de Cristo no habita en ti. Cuando aquí Pablo dice, ¿verdad?, en la palabra que éramos tinieblas, significa que es ser idéntico. En otras palabras, estaba afirmando nuestra esencia. Estaba diciendo, mira, tú eras idéntico a las tinieblas, pero la luz de Cristo te iluminó. Por tanto, ya tú no eres portador de tinieblas, ya la luz de Cristo habita en ti. A donde tú llegues, la luz de Cristo llega contigo. Por eso que Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué pasa? Eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, la luz expone tu realidad. No puedes ocultarte. A lo mejor delante del hombre te vas a ocultar, pero delante de Dios no te vas a ocultar, porque todas las cosas son puestas en evidencias por la luz. ¿Y quién es esa luz? Cristo. Cristo es esa luz. Toda obra, sea buena o sea mala, tú la vas a evidenciar, aunque tú quieras esconderte, porque todas las obras son puestas en manifiesta por la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y Cristo es el que manifiesta todo en nuestras vidas. Dice, quien no se acerca a la luz es porque tiene miedo a ser descubierto. Cuando uno viaja, a usted le da temor y miedo cuando le dice el de migración o el policía, ¿verdad? A ver, colócate a la derecha que te voy a revisar las maletas. Si usted anda en oscuridad y si usted tiene algo oculto, a usted le va a dar miedo, a usted le va a dar temor. Pero si usted no tiene temor, porque usted sabe que no lleva nada que pueda perjudicarlo, porque el que no la debe, ¿verdad?, no la teme, usted dice, claro, con todo gusto.
aunque le desordenen todo lo que lleva ahí, usted lo tenga que volver a acomodar. Porque usted está libre, porque usted anda en luz, porque usted no tiene nada que ocultar. Porque la luz va a manifestar lo que tú eres. Y como no la debes, no la temes. Entonces, hay cosas, o una de las cosas que tenemos que tener cuidado, es dejar de llamarle luz a lo que es oscuridad. Nosotros no podemos apaciguar el pecado. Como atalayas del Señor, nosotros no podemos negarnos a reconocer que estamos cometiendo un error. Y no vengo a señalarte, vengo a hacerte entender por la palabra, por la luz que es Cristo, que tú no puedes seguir llamándole luz a lo que está oscuro en tu vida. Dice la Nueva Traducción Viviente en Mateo 6:22, Jesús le dijo, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Y cuando tu ojo es bueno, tu cuerpo también dice que está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, imagínese cuán densa oscuridad entonces. Entonces, Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Yo no sé qué estás mirando tú que está opacando la luz de Cristo en tu vida. Pero si tú estás haciendo cosas que verdaderamente te están apartando de la luz, hoy es el día para tú alumbrar con la luz de Cristo. Porque dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6, Pastora Marisol. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento de Dios en mi vida. Si yo no conozco a Cristo, no voy a entender que hay tinieblas en mí. Entonces, ¿qué tipo de tinieblas puedan estar gobernando hoy tu vida? De verdad, yo la desconozco. Te repito, no vengo a señalarte, ni a juzgarte, ni a condenarte, pero vengo a aconsejarte por la palabra. Ya no le sigamos llamando luz a las oscuridades que nos opacan. ¿Qué es oscuridad? La falta de perdón, la falta de amor, el querer resolver una situación y entender que solamente en Cristo lo vamos a lograr. ¿Cuánta oscuridad hay allá afuera? Y yo voy a seguir imponiendo la oscuridad cuando por el contrario yo puedo restaurar el hogar, la familia. Entonces, en esta mañana es la pregunta, ¿verdad? Dice, cómo andas y cómo vives es producto de lo que eres. Cómo andas y cómo vives es producto de lo que eres. Por eso que Pablo exhortaba, andar como hijos de luz. El tiempo pasado que tú viviste, aquí ya no aplica para el hoy, para el presente. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Pablo dijo, ¿verdad? Las cosas viejas quedaron allá atrás. Todas son hechas nuevas. Yo no puedo seguir caminando siendo la misma. Del año 98 que creí, imagínense, ya voy para 39 años. Yo no puedo seguir siendo la misma de hace años atrás, porque hay un cambio radical en mi vida. Si verdaderamente yo he dejado que la luz de Cristo gobierne mi vida. Si no, pasará el tiempo, pasarán los años, pasará la vida y seguiré siendo portador de tinieblas, porque de luz no seré. Es imposible estar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo, no se puede. La función de la iglesia hoy es alumbrar y que otros alumbren a Cristo. Si yo porto la luz de Cristo en mi familia y donde yo, con las personas con las que yo me rodee, ellos también van a ser portadores de esa luz. Esa es la función. La función de la iglesia no es estar criticando. La función de la iglesia es ir afuera y rescatar al que está perdido. La función de la iglesia no es mirar los defectos de tu hermano, porque todos tenemos defectos. La función de la iglesia es sanar al quebrantado de corazón, es vendar las heridas, es levantar al que está debilitado, es darle esperanza a aquel que no tiene esperanza,
Es llevar una palabra de salvación y de sanidad y incluso orar por los enfermos. Esa es la función de la congregación y de la iglesia. Ser portadores de luz. Imagínense la palabra que el Señor le dio a los discípulos. Yo soy la luz del mundo, le dijo. El que me sigue no andará en tinieblas y tendrá la luz de la vida. Amén. Por eso que dice un refrán, ¿verdad? De noche todos los gatos son negros. El refrán dice así. Porque es que no podemos llamarle, ¿verdad? A lo que es oscuridad, luz. A lo blanco, blanco. Y a lo negro, negro. Dice. También esta es la razón por la que muchas personas no quieren aceptar ni acercarse a Cristo. Porque no ven en ti el amor de Dios. Tú no estás reflejando lo que debes de ser. No podemos exponer lo que no somos. De adentro viene nuestro cambio y nuestra transformación. Pero si verdaderamente no hay una convicción en lo que somos, entonces realmente no vamos a expresar lo que realmente somos. Ejemplo de esto, un profesional de la salud, primero ¿verdad? Se prepara para poder expresar el conocimiento que tiene, si no, ¿cómo lo va a hacer? O usted a cualquier persona, usted le presenta su molestia en cuanto a salud y usted confía en una persona que no está titulada o que usted sepa, en este caso que no está titulada. No, usted tiene la convicción, no, mira, él primero se hizo, ¿verdad? Se preparó para poder tener conocimiento y poder expresar o ser lo que verdaderamente él estudió. O sea, no vamos a expresar a Cristo en otros si no está gestado en mi vida, si no está gestado en mi corazón. Entonces, en cierta oportunidad le dije, ¿verdad?, que hay un anónimo que expresó las siguientes palabras. Tu vida habla tan fuerte que no oigo tus palabras. A veces hablamos más haciendo y actuando que expresando, ¿no es cierto? Marcos 4:21 dice, también les dijo, en este caso fue Jesús, ¿a quién le dijo? A los discípulos, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, ¿tú fuiste rescatado para también rescatar a otros? ¿O tú fuiste salvo nada más para ti, para los tuyos y los demás que se los lleve el diablo? No, ¿verdad, hermano? Y sigue diciendo Primera de Juan, y este es el mensaje que hemos oído y anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo no puedo adorar hoy a Dios aquí y en mi casa alabar al diablo. Yo no puedo ser hoy delante de ustedes la hermana que predica, pero que no lo aplica. O sea, verdaderamente esta palabra tiene que hacerse en mi vida. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión los unos con los otros, nos amamos, nos perdonamos, nos restauramos. Van a haber roces, porque lo más difícil es aprender a convivir con los demás, con los esposos, con los hijos. Pero esas situaciones pueden ser restauradas por la palabra de Dios. Dice, pero si tenemos comunión unos con otros, ¿la sangre de quién? De Jesucristo me va a limpiar, me va a perdonar, me va a restaurar. Y como Él me ama y me perdona, yo también entonces voy a amar a mi prójimo, voy a perdonar y voy a restaurar. Y sigue diciendo en Juan 12:35, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz. Estaba hablando de Él mismo entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis la luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas no les sorprendan. Porque el que anda en tinieblas, Dios mío, esto me encantó, no sabe a dónde va. Si andamos en tinieblas, no vamos a tener dirección del Espíritu Santo. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra porque Él quiere direccionar nuestra vida. Si nos hemos desviado del camino, si, en otras palabras, ¿verdad? Si hemos estado débiles en esta fe porque no somos perfectos, hoy la luz de Cristo viene a darnos dirección.
Cristo, la palabra, porque Cristo es la palabra, amén. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Somos luz, hermano, no somos tinieblas. Vamos a despedir a los que nos miran a través de las redes. De verdad, les amamos en grande. Un gran abrazo a sus vidas. Bendiciones.